Ángulo 13, presentado y dirigido por Juanca Romero. Sean bienvenidos a una nueva entrega de Ángulo 13. Cuarto programa de esta 10ª temporada y hay que decirlo, la satisfacción se hace presente. Estamos súper contentos de la aceptación que han tenido los primeros programas de esta temporada. Cambiando el formato, pasando del mundo de la radio al mundo audiovisual, al mundo, vamos a decir, de las redes sociales, de forma directa, de forma clara y contundente. Insisto, hemos descubierto un nuevo horizonte y además con la alegría de que nos acompañas cada semana. En esta ocasión, en esta nueva entrega de Ángulo 13, vamos a tirar de un clásico en nuestro programa. Vamos a abrir la mesa de redacción, vamos a abrir el tiempo para la tertulia con algunos de nuestros compañeros, con algunos buenos amigos. Además, aparte de esta tertulia que va a acompañar la primera parte del programa, también tendremos ocasión, tiempo distendido para charlar con Alexandra Fernández, la autora de un gran libro que honra los misterios y los enigmas de La Rioja. Eso será el contenido de nuestro programa de hoy. Quédate, te invitamos a que disfrutes, a que participes, buscando la leyenda, los enigmas y los misterios aquí, en Ángulo 13. Comenzamos. Bueno, pues ya teníamos risas fuera de antena y estamos con las risas ya en antena sin haber empezado la tertulia. En el orden que los voy viendo en pantalla, aprovecho para saludarlos. No, en el orden inverso. Por debajo en pantalla vemos a Alexandra Fernández. Buenas noches. Buenas noches. Un placer tenerte aquí en esta tertulia. No sabes dónde te has metido. Bueno, el placer es mío. Seguro que lo pasamos bien. Bueno, ahí está también Juan Antonio Gómez. Buenas noches. Buenas noches a todos. Te oigo bajito, pero te oigo, y eso es importante. Rubén Monzón, buenas noches. Buenas noches a los anguleros y a los compañeros, claro. Bueno, un placer, como siempre. Fíjate lo que ha conseguido la técnica, y es que 4 personas en 4 puntos distintos, yo parezco al abuelo Cebolleta, pero esto me suena a alquimia pura, se han encontrado a través de una pantalla para hablar de misterios. No está mal, ¿no? No, está muy bien. Genial. Vamos a hablar hoy, y yo sé que se va a crear aquí un debate interesante, vamos a hablar de si es posible comunicarse con los muertos. ¿Vale? Es una cosa que muchos en el mundo del misterio dan por hecho, algunos incluso han sentado cátedras sobre... Además te cambian la voz cuando te lo cuentan, ¿no? Te dicen, efectivamente, Juanca, es posible hacerlo, ¿no? Porque hay que sentar cátedra con la voz también. Yo lo dejo ahí, lo suelto, a quien quiera arrancar. ¿Alguno de ustedes ha hablado alguna vez con los muertos? Sí. ¿Quién dijo sí? Yo. ¿Tú has hablado con los muertos, Juan Antonio? ¿Sí? No, bueno. Primero lo que quiero decir es que para eso hay que tener un poco la conciencia religiosa de la muerte, ¿no? Si después de la muerte hay algo, seguimos vivos, morimos de forma radical, y de acuerdo con eso, pues pensaremos si podemos o no podemos comunicarnos con los muertos. O sea que según tú, los ateos no podrían hablar con los muertos. No digo ateos, digo que es una cuestión de creencia, igual que el que cree en la cienciología o cualquier otra cosa. No tiene que ser religioso, católico, ateo ni nada, sino un motivo de creencia, de fe. Más allá de la religión. Sí, claro, más allá de la religión. Porque se supone que la muerte es algo que sucede de una forma misteriosa, ¿no? Yo no estoy de acuerdo, pero lo quiero dejar para después. Bueno, Alexandra, Rubén, no sé qué opinan de... ¿Es posible?
Ojo, cuando digo de hablar con los muertos, igual está mal expresado. Comunicarnos con los muertos. No solo hablar. Claro que puedes hablar con un muerto, evidentemente, pero ¿puede establecerse esa comunicación? No sé. Yo he hablado con fantasmas, pero con muertos todavía no. Vale, claro. Había que Un distinguir fantasma ahí. que es un muerto. ¿Eh? Un fantasma es un muerto. No, era un poco una gracia. Con gente, con fantasmas. Ah, vale, vale. De algún que otro fantasma. Sí, sí. ha Digo, ido, algún fantasma. ha ido al ayuntamiento o ha ido al parlamento, seguramente, sí. Claro. Bien. No, pero ahí estoy de acuerdo con Juan Antonio, que yo creo que va bastante vinculado con la creencia de cada uno. Que el fenómeno existe, yo creo que sí. O por lo menos quiero creer que sí. Pero ¿qué es? No sé si puede ser un muerto, si, bueno, pues el que cree en extraterrestres, pues igual cree que está hablando con extraterrestres. Alguien que cree, pues eso, en la vida después de la muerte, es religioso, cosas así, pues entonces igual piensa, o sea, o la asocia que son muertos. Pero claro, está demostrado que son muertos. Es que yo creo que es ahí el quid de la cuestión. Yo, por ejemplo, también planteo que muchos fenómenos paranormales están relacionados con nuestra mente. Puede ser nuestra mente la que los produzca. Ahí siempre... Entonces, yo creo que aquí la cuestión es que... No, aquí la cuestión yo creo que es que no sabemos lo que es. Damos por hecho que es una cosa, es otra, pero no sabemos qué es. Tenemos muchísimo desconocimiento, sí. Ahí siempre tiramos, y ahora te dejo, Rubén, ahí siempre tiramos de el ejemplo de la Ouija, ¿no? Siempre decimos, no recomendamos utilizarla porque desconocemos o el gran misterio está en nuestra mente. No sabemos si es ella quien lo produce y hasta qué punto, ¿no?, pueda llegar, ¿no? Rubén, ¿tú has hablado con los muertos? Bueno, algún que otro muerto, sí, ¿no? Sí, sí, Bueno, otra gracia, ¿no? Mira, a colación de lo que está diciendo Alexandra, el tema de la mente, ¿por qué algunas personas dicen que pueden y otras personas no se les manifiesta o no son capaces de hacerlo? Ahí está la gran incógnita, ¿no? O sea, a lo mejor tú y yo estamos en la misma sala y yo soy capaz, entre comillas, de ver un fenómeno paranormal e interactuar con él, o que interactúe conmigo, pero tú no. ¿Qué ha pasado, no? Entonces, ahí está lo que dice Alexandra de, ¿es algo mental? Somos capaces, o sea, la mente humana es capaz de ver cosas, o hay personas que son capaces de establecer conexiones y otras no. Ahí está uno de los kits de la cuestión de todo este tema, que esto es muy, muy amplio, ¿no? Y que no hay nada claro, ¿no? Siempre hay métodos, como todo el mundo sabe, ¿no? Que desde la escritura automática hasta la Ouija, como bien decías antes, y las sesiones de espiritismo, y ya vamos a tecnologías ya más avanzadas, nuevas tecnologías que también son capaces, entre comillas, de establecer esas relaciones, ¿no? A verlo, haylo. ¿Crees o no? Eso ya es lo que decía Juan Antonio, la cuestión de fe, ¿no? Pero ¿quién nos dice a nosotros? Venga, es que ya estamos partiendo de bases que igual no... ¿Quién nos dice a nosotros? Primero habría que demostrar que el fenómeno paranormal existe. Y una vez que lo demostramos, y en muchos casos yo creo que es evidente que sí, que existe, ya una opinión personal, ¿por qué asignarle el rol de fallecido a esa entidad paranormal? El fenómeno paranormal puede producirlo alguien que está vivo también. Algunos casos extraños hay sobre eso, ¿no? Quizás sea porque no sepamos cómo llamar a lo que pasa después de la muerte, porque por miedo, por desconocimiento, incluso por esa sensación de que la muerte puede o no existir, ¿no? Pero probablemente lo que dice Rubén es cierto, que hay personas que tienen esa capacidad, esa sensibilidad que otros no tenemos. Entonces, ¿podemos comunicarnos? Yo pienso que sí. ¿Capacidad que otros no tenemos o capacidad que todos tenemos pero no hemos logrado encontrar el punto para desarrollarla? Esa es otra. Todos somos sensitivos en bruto, la piedra bruta sí la tenemos, pero como los masones hay que ir subiendo de nivel. Claro.
Sí, eso mismo, y también depende de cómo te lo tomes tú, de tu propio miedo, de tu propia forma de ver el tema, y ahí a lo mejor, pues, desde mi punto de vista se puede, pero... Yo le pregunto a Alexandra, particularmente a ti, Alex, porque, bueno, pues te mueves en el mundo de la investigación, de estas temáticas. ¿Alguna vez has tenido la ocasión de trabajar o estar junto con un sensitivo, con un medium, haciendo una investigación o desarrollando una experimentación? Que yo recuerde, no, si la he tenido no se me ha quedado como Seguro, para recordarla. seguro que no la has tenido porque la recordarías. Sí. No, no, la verdad que no. Se mete Sí he muy estado alguna vez con alguien y tal, pero como he ido enrollado muy escéptico, pues sin más. Como yo no veía ni sentía nada, pues Claro. era bueno, pues si lo dice, pues será. Yo debo reconocer que en alguna investigación, pocas la verdad, pero en algunas hemos recurrido a sensitivos por aquello de complementar pues lo que es la grabadora, lo que son los dispositivos que llevamos, porque incluso personas que manejan péndulos, hemos hecho un compendio en alguna investigación. Yo soy bastante escéptico, ¿no? En ese sentido, siempre he marcado las distancias con personas que tienen facultades o dicen tenerlas, pero sí es verdad que en alguna de las investigaciones me han dejado cuando menos inquieto, ¿no? Les pongo rápidamente el ejemplo en el Ateneo que hay en la ciudad de San Cristóbal de la Laguna. En el Ateneo, en una de nuestras investigaciones, llevamos un sensitivo. Y yo estaba pensando, vamos a ver qué trolas se mete este señor, ¿no? ¿Por dónde va a ir? Y hubo un momento en el que este hombre se paró en una de las salas y dice, justo frente a mí hay un niño pequeño detenido, parado. Y yo pensé, ya empieza este con sus trolas, ¿no? Pero es que en ese momento, uno de los dispositivos, un medidor de energías que teníamos, uno de los compañeros, se dispara la aguja al rojo. Y yo pensé, casualidad. Pero es que este hombre se desplaza por la casa y allí donde dice que iba viendo algo, las agujas se nos iban al rojo. Con lo cual, ya por lo menos le doy el beneficio de la duda de si es verdad que pueda contactar. En este caso sería el contacto con alguien que, bueno, no sé si muerto o no, pero sí es una entidad paranormal que se manifiesta, ¿no? O sea que no sé hasta qué punto se podría criminalizar a estas personas o no, o si tienen facultades realmente. Juanca, el tema este es tan extenso, ¿no? Y tiene tantas ramificaciones. Yo siempre he dicho, que puede, no sé, lo que tú decías antes y planteabas, que si están muertos o no, ¿no? Y si es otra dimensión, o sea, si cuando, digamos, morimos, ¿no? Y estamos hablando del concepto cristiano, porque todos Claro. digamos, nos hemos criado en Occidente con unas creencias, aunque luego seamos ateos o no, todo ese tipo de cosas, pero al final tienes una base, ¿no? En la que crees o dejas de creer. Pero bueno, al final esos conceptos, lo que sí siempre te planteas, y si eres una persona inquieta y te empiezas a plantear cosas, dices, bueno, ¿y si pasan a otra dimensión y hay momentos en los que las dimensiones se cruzan? Y es en ese momento en el que hay personas que son capaces de ver determinados fenómenos, determinadas apariciones, lo que sea, ¿no? Fenómenos paranormales en general. ¿Cómo sabemos eso? O sea, eso es una de las... Claro. Es que es muy ambiguo, es muy difícil de determinar, ¿no? La única manera que tendríamos, o que se me ocurre a mí sobre la marcha, de comprobar si esa comunicación la estamos teniendo con un muerto y no con un vivo o algo de otra dimensión, la única manera que tendríamos es identificarlo porque se muestra en una aparición, no en un sonido, ¿vale? Estaríamos viendo una aparición de alguien a quien reconocemos como una persona que ha fallecido, por lo menos en su cuerpo, como lo quieras decir. Es decir, habría que identificarlo, algo que no se produce casi nunca. Con muy poca frecuencia se dan fenómenos de apariciones tan evidentes y tan claras, ¿no? Sí. Normalmente son cosas borrosas, etéreas, en forma de nebulosa, o ni siquiera eso, tan solo sonidos, alguna psicofonía o algún ruido que, como se produjo en la habitación de mi difunto marido, yo interpreto que es él, el pobre viejo, que quiere contarme algo, ¿no? Algo así. De todas maneras hay un componente de credulidad, ¿no? Que mucha gente cuenta sus experiencias o las cuenta sin ningún tipo de problema, pero
muchísimo de los que escuchamos no creemos. Y como no creemos, la gente que tiene ese tipo de ayuda con los muertos, de habla con los muertos, no lo cuenta, no lo dice por vergüenza. Y probablemente hay gente que sí que se pueda comunicar, incluso nosotros, que a lo mejor somos menos sensitivos, pero yo pienso que la comunicación es real. Alexandra me está desconsolando con la chimenea que tiene de fondo, o sea, me cuesta concentrarme. Qué bueno. ¿No te tan a gustito aquí? Sí. Ahorita escuchando así con el calorcito. ¿Está haciendo fresquete esta noche ahí? Sí. Sí. Y a la vez, fíjense lo concentrado que estoy yo, y a la vez estaba pensando, estoy viendo a Juan Antonio a un lado y a Alexandra a otro. Juan Antonio tiene un perro y a Alexandra le acabo de ver el rabillo del gato por ahí. Digo, a ver si se van a cruzar entre las pantallas y la liamos, ¿no? Pasa uno de una pantalla a la otra, ¿no? Sí, eso sería la bomba. Bueno, pues ya... Hablando de animales, hay quien dice que los animales sí, especialmente algunos muy sensibles como el perro y el gato, sí son capaces, no sé si de comunicarse, pero de verse o de encontrarse con los muertos. ¿Ya eso es exagerar o forma parte de la película? No, el perrillo de vez en cuando se me queda mirando para un sitio donde no hay nada, no hay ventana, no hay nada, ladrando o simplemente mirando fijamente y no puede quitar la vista desde ahí. Y no sé lo que es, claro. Pero me llama la curiosidad que muchas veces lo hace. No hay nada, no hay pared, no hay luz. No. Es curioso, es curioso. Los gatos tuyos se te quedan fijos, pero buscando moscas o... No, alguna vez también lo hacen, pero claro, como tampoco te cuentan nada, pues no sabes qué están mirando. Claro. Bueno, mire... No, pero pone nervioso, porque estás en el salón tan tranquilamente y ellos en la puerta del salón mirando al final del pasillo, como si hubiese algo súper interesante que dices, buah, espero que no lo haya. Claro. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha utilizado, más allá de una grabadora, porque bueno, en fin, unos u otros alguna vez hemos cogido una grabadora a ver qué sale ahí, ¿no? Pero cosas un poco más complejas, como puede ser la propia Ouija, o se ha servido de dispositivos de dudosa credibilidad, como la propia Spirit Box, que llaman, ¿no? La Ghost Box, de estos dispositivos, ¿se han servido alguna vez? ¿Lo han utilizado? Bueno, yo por ejemplo sí he hecho psicofonías, he grabado psicofonías. Ouija no, nunca, no me interesa eso, por si acaso. Porque, eso te iba a decir, ¿por qué lo dices con esa rotundidad, no? Por saber. Por si acaso. Pero sí es verdad que con mi experiencia en el hospital como trabajador sanitario sí he visto cosas curiosas. ¿Por ejemplo? Porque tampoco sé definirlas de otra forma, pero sí recuerdo apagones de luz, llamar, por ejemplo, a los técnicos, está todo perfecto, no hay ningún fallo, sin embargo la luz no aparece, se baja y se sube la radio, tocan el timbre de una habitación que está cerrada y no hay nadie dentro, vas, quitas el timbre y vuelve a sonar. Un montón de cosas así que tú dices, puede ser la casualidad, pero qué curioso que suceda en un sitio donde, por ejemplo, donde yo trabajaba, que había muchas muertes, porque era un sitio específico para eso. Entonces, es curioso que suceden cosas, pero no les ponemos importancia. No sé por qué, por la creencia, por miedo, por no lo contamos porque incluso piensen que estamos como cabras o lo que sea. Y pienso que somos capaces de ver más cosas de las que la gente ve. Pero bueno, eso es cuestión también personal de cada uno. Alexandra, además, tú has hecho conferencias en las que hablas de patologías extrañas, incluso de diferentes maneras de... No sé si recuerdo mal el nombre. No sé cuántas maneras de morir, no sé si eran 10 o más, ¿no? O formas de morir. Sí, 20 maneras de no morir. 20 maneras de no morir. De no morir. De no morir, ¿no? Esa relación con la muerte parece que siempre está vinculada con lo clínico, ¿no? También. Sí, se podría decir. Además, también os quería comentar, claro, que estamos olvidando un poco también de las psicopatologías.
que se pueden dar, que en muchos casos igual se puede relacionar con eso. Por ejemplo, está el síndrome del huésped fantasma. No sé si lo conocéis. El huésped fantasma. No. Ah, pues cuéntanos, estamos dispuestos. Consiste... Pues nada, este síndrome consiste un poco en que la persona cree que su casa pues tiene fantasmas, pero nunca en realidad los llega a ver. O sea, sabe que hay porque nota presencias, en plan puede escuchar pasos, que la tele se enciende, pues lo típico de las pelis de miedo, bueno, y cosas que suceden, ¿no? Que igual lo asociamos a fenómenos poltergeist y eso, pues eso puede ser un síndrome. Curioso. Como tal. Entramos en la parte en la que decía yo que el miedo a contar cosas porque nos achaquen Claro. un trastorno, ¿no? Yo no sé si te voy a meter en un compromiso, Juan Antonio, pero como somos amigos desde hace décadas, ya estás acostumbrado. En cualquier caso, tienes la libertad de no responder. Y lo dejaríamos para otro día, pero en tu casa tú has tenido la ocasión de tener experiencias de este tipo e incluso recoger sonidos psicofónicos, parafonías, dentro de las 4 paredes en las que vives, ¿no? Sí, sí, sí. También es verdad que yo vivo en una zona que está justo al lado del cementerio. Sí, pegadito. Que bueno, que tendrá o no tendrá que ver con lo que sea, pero lo que más importancia tiene esta zona es que era una zona de antiguos molinos de agua. Entonces, por toda la zona donde yo vivo hay un montón de canales de agua subterráneos y el agua pues ejerce un tipo de energía y aquí en casa hemos podido grabar bastantes psicofonías en las que se oyen cosas bastante extrañas, insultos, ya te llaman, te requieren hasta por tu propio nombre, y sí, aquí se han recogido unas cuantas cosas. Sabes que ya la liaste, eso está pidiendo un programa, ¿no? Ah, vale, eso es un ok. Lo digo por si algún ciego, alguna persona invidente está viendo el programa, acaba de levantar el dedo. ¿Vale? Bien, eso Pues es sí, un ok. porque aquí siempre ha habido cosas, siempre ha habido, ¿cómo decir?, sensación de que tienes a alguien detrás que te está mirando. Yo tampoco soy muy crédulo, ni miedoso, ni nada. Y como me gusta el tema, cuando he grabado esa psicofonía, me quedo con la curiosidad porque digo, ¿qué será? ¿Está aquí dentro? Además se graban con prudencia, se va notando a cada segundo si hay un ruido de una guagua, si pasa una moto, si hay gente subiendo o bajando la escalera, y muchísimas veces no hay ningún ruido externo y se han oído pues barbaridades. ¿En algún momento tú has pensado, ¿son muertos? No. Bueno, No, interesante. no pienso ni que sean muertos, ni que sido algún tipo de entidad que vive en otro plano diferente al nuestro y que en algún momento hay un cruce, ¿no? Como cuando coges 2 circunferencias y una le coge un trocito a la otra y de repente se va. Pero no puedo asegurar lo que es, claro. Fíjate, estoy metiéndolos a todos en un lío. Voy a comprometer a Alexandra. Esta noche le voy a hacer un secuestro más largo y, si te parece, luego nos quedamos, Alexandra, nos quedamos tú y yo, porque aprovechando que te tenemos, me gustaría que tuviésemos una entrevista para hablar de tu libro, el último libro que has publicado, Lugares Mágicos, 50 lugares mágicos de La Rioja, porque ahí también, ya luego lo adelantaremos si quieres, detallas algunos expedientes muy interesantes, algunos que tienen que ver incluso con exorcismos y cosas de este tipo que a todos nos ponen mucho, ¿no? ¿Te quedas después un ratito para charlar sobre tu libro? Claro que sí. Como para decir que no ahora, qué feo quedaría. Yo sé que eso no se hace, pero bueno. Y Rubén está nervioso porque dentro de unos días nos vamos a ir a investigar, no digamos dónde, a un sitio. No. Ya le he dicho que voy a llevar todos los aparatejos y se está empezando a poner nervioso, hay que decirlo.
Es un Un sitio poco, muy un poco. especial. Que conozco mucho, que he estado muchísimas veces y bueno, lo desvelaremos, ¿no? No, sí, no Pero digas hoy nada. No, hoy no. Aparte, Que Hoy no. vienen a mi casa a grabar, ¿no? bueno, esa para otra. Cuando Alexandra también se venga para Tenerife, nos metemos todos ahí, hacemos un boncho y luego la investigación, que es como lo Pero hace la mayoría. hay que ver la dictadura hasta dónde llega con las mascarillas y las personas que podemos juntarnos, ¿no? Uy, qué melón estás abriendo. Yo sabía que nos íbamos a salir del tema. Sí. Teníamos que habernos puesto la mascarilla ahora, yo creo, ¿no? Porque hay 4 personas juntas. Claro. Claro. Por si Exacto. acaso se pase, como el gato de Alexandra y el perro mío, se traspase el virus de una pantalla a la otra. Si quieres lo de la mascarilla lo dejamos para otro día porque se va a armar la de Dios. Aprovecho para mandar un recuerdo a Miguel Bosé. Hablemos un ratito más de muertos. Mira cómo yo voy entrelazando. Hablo de Miguel Bosé y ahora de muertos, ¿no? Vamos a ver. Yo tengo psicofonías también que cuando las muestro en alguna conferencia o incluso en alguna de las rutas, a veces, no sé si peco de demasiado crédulo en este caso, sí afirmo que son voces de difuntos. ¿Por qué? Por lo que digo, porque hay una voz que claramente podemos identificar por su tono, su timbre, con la voz de una persona que ha fallecido, que está muerta, que la han enterrado. Es decir, ese sonido quedó ahí impregnado de cuando él estaba en vida, ¿o estamos interpretando que el muerto ha venido a comunicarte algo? Pero sí está claro que es la voz de ese hombre. La persona era conocida por ti. Bueno, en este caso no. En este caso no. Pero también es verdad que la ha reconocido una persona que no estaba cuando se grabó. Es decir, la escucha y dice, esta es la voz de fulanito, de un señor. Pero qué curioso, porque yo conozco gente que ha hecho y que hace viajes astrales, que uno en especial, que es una persona que tiene una ELA, una esclerosis múltiple, y resulta que él no puede caminar, prácticamente no puede hablar y prácticamente no puede moverse. Cuando al principio, cuando hacía los viajes astrales, tenía las mismas trabas físicas en el sueño astral, ¿no? Hasta que un día se da cuenta y dice, ¿pero por qué? Si estoy en planos distintos y en este plano que no es físico, no tengo por qué tener las mismas trabas. O sea, que no tiene que coincidir que yo sea minusválido y después en un sueño o lo que sea, en un viaje astral, siga pensando o siga haciéndolo igual. Lo digo porque las voces que podemos recoger, a lo mejor las oímos con ese timbre de voz porque estamos acostumbrados y queremos reconocer a alguien en esa voz. No porque cuando nos muramos tengamos la misma voz, si es que tenemos voz. Mira, Juanca, ¿puedo plantear una cosa? Voy a plantear una pregunta aquí. Y si realmente nosotros somos los otros, o sea, si nosotros estamos en otro plano... Ya me exploté. Y si nosotros estamos... Claro, ¿qué pasa? Y si nosotros estamos en el plano, o sea, en un plano que no es... O sea, nosotros somos los muertos, digamos, ¿no? Vamos a ponernos así. Y los otros son los que están en una dimensión real. Porque nuestra realidad es la que es y no es la de los otros. Ese supuesto otro plano con el que interactuamos, que la gente puede interactuar, y nosotros estamos vivos y ellos no. Eso es no sé, Rubén, eso no te lo has planteado nunca. Rubén, de verdad, que dentro de un ratito me voy a acostar, que se está haciendo tarde, ¿qué me estás contando? Vamos a ver. Hombre, le podemos preguntar a Amenábar. No, pero claro, Amenábar, pero es como una especie de Matrix, ¿no? Es decir, ¿dónde está lo auténtico y dónde está Claro. ¿O qué es lo auténtico? Yo te entiendo la pregunta, lo que no entiendo es por qué ¿Podemos la decir que haces a nosotros esta somos hora lo de la auténtico? noche. Si nadie puede dormir o si alguien no puede dormir, que se ponga a ver la tele, ¿no? Mira, después de que terminemos el programa voy a grabar algo, a ver qué sale. Vale. Bueno, Alexandra, ¿te ves capaz de atender al postulado del amigo Rubén?
No, la verdad que se me ha quedado la cabeza y lo entiendo, pero... Sí, no, te acabo de dejar loca, ¿no? Claro, Claro, vamos o sea, a ver. algo... No. Ah, sí, yo te entiendo. Déjame que lo pause. Claro. Vamos a ver. Venga, Partamos, vamos. esto ya es mucho partir, pero bueno, en fin, es lo que estamos, esto es ángulo 13. Partamos de la base, vamos a ponerlo a la inversa. Nosotros somos los que estamos en ese La otra otro realidad. plano, los difuntos, la otra realidad, como lo quieras denominar, y en ese otro lado están los experimentadores, ¿no? ¿Vale? Vamos a decir que sí, los que están intentando contactar con nosotros. Pues llego a la conclusión de que todos, los de un lado y los de otro, somos, perdón por la expresión, tontos del culo. Porque si uno estamos comunicándonos por aquí y el otro por aquí, ¿por qué no llegamos a establecer esa comunicación? Ah, claro, es que ahí está el kit de la cuestión. ¿Por qué no va, podemos? tío, esto no está para mí, esto no está hecho para mí. ¿Por qué no podemos, no? Bueno, pues amigos, aunque no lo crean, el tiempo se ha ido volando. Vamos a tener que dejarlo aquí. ¿Ya? ¿Se acabó? Sí, se acabó. Esto es así de rápido. O sea, tú sabes que el tiempo en la radio se nos iba volando, pero viéndonos las caras, mucho más. Sobre todo unas caras más agradables que otras, también lo voy a decir, por cierto. Yo quería decir una cosita antes de cortar, porque es que investigando un poco el tema me encontré, no sé si habéis visto la serie de Black Mirror, se planteaba un poco el hablar con los muertos, pero no como tal, sino una persona que fallecía, una inteligencia artificial te permitía mensajearte con esa persona o tener llamadas telefónicas con ella. O incluso, digamos que tus recuerdos, tu personalidad y tal se ha volcado como a un disco duro y eso lo insertan en un robot y tú vuelves a estar con esa persona. O sea, no con el fallecido, o sea, no con el difunto, pero alguien que se parece a esa persona. ¿Alguno de ustedes se atrevería? ¿Ustedes se atreverían a eso? Es decir, ¿no les importaría tener al lado a la difunta o al difunto reconvertido? No me importaría. Yo no tengo especial complicaciones ni miedo con esas noches que yo bajaba de ese hospital, 10 plantas al sótano, de noche, a las 4 de la mañana, a buscar a farmacia medicación, y de repente todo oscuro y se escuchaban cosas que yo decía, ¿y esto qué es? Es que los gestores de los hospitales, lamento decirlo, son unos perracos porque siempre ponen esos sitios allá abajo y las morgues en el sitio donde se funden las lámparas y todas estas cosas siempre ocurre así en los hospitales, ¿verdad? Sí. Y yo no tengo miedo, no soy miedoso con ese... En fin. Lo que dice Alexandra, lo que dice Alexandra, eso, a ver, no es tanta ficción. Por lo visto es uno de los estudios artificiales, digamos, aparte de la EMP, que es Electric Movement Phenomenon y tal, hay una investigadora rusa que es la que inició este proyecto, que está hablando en lo que se basa esta serie, y en la que han creado, digamos, un método de conexión vía, digamos, internet, mandando mensajes y tal. No me acuerdo el nombre, por K empieza la investigadora, y lo que intentaba hacer es lo que dice Alexandra, intentar comunicarse a través de las nuevas tecnologías con gente que ha fallecido, previamente habiendo metido, digamos, las características personales del difunto. Es una cosa súper de ciencia ficción, pero que lo he leído por ahí y que no sé si funciona o no. No lo he probado, pero lo podríamos probar también, claro. Hombre, y habría que ver el punto de vista de las religiones, las iglesias, respecto a esto. Porque si hay algo que no se puede, digamos, imitar, es lo que ellos llaman el alma, ¿no? O el espíritu, como lo quieras llamar. Eso no está, que en principio sería la esencia del ser humano, lo que nos hace ser como somos, no los comportamientos únicamente, ¿no? O las formas de ser, etcétera, ¿no? Colin, ¿cómo se puso esto? Por eso hablaba yo antes de la fe. La fe y la creencia en eso es importante. Y los que, bueno, iba a decir los que no tenemos, seguramente tendré. ¿Y los que no tienen fe? Siempre vas a creer en algo, Juanca. Siempre hay algo en lo que tú creerás. Sea de una manera o sea de otra. Es como lo del ser apolítico. Nunca seas apolítico. Siempre estarás más inclinado hacia un lado que hacia el otro.
Aunque no lo creas y no lo quieras decir, pero yo creo que es así. Bueno, Mira, Juanca, una sí. nota, bueno, te doy una nota, o sea, vamos a pensar, es que estamos pensando como el ser humano moderno, ¿no? Y te voy a meter la nota histórica, ¿no? Estamos hablando que hace, no sé, 10.000 años, y ahí están los vestigios, podemos ir a Stonehenge, podemos ir a un montón de sitios repartidos por todo el mundo, que el ser humano ha intentado siempre buscar una explicación a ese otro lado, ¿no? Por eso se han erigido diferentes monumentos, diferentes conceptos de ver la muerte. ¿Y qué pasa? Que nosotros estamos, digamos, polucionados o contaminados por este mundo moderno urbanita, ¿no? Y lo que decía antes Juan Antonio, ¿en qué momento, y lo decías tú, en qué momento el ser humano dejó de ser ese ser, digamos, místico, unido a la naturaleza, que al final todo venía de ahí, a ser como somos hoy en día, ¿no? Claro. ¿Por qué los niños, por qué siempre dicen que los niños hasta una cierta edad ven este tipo de fenómenos, los ves hablando con seres que no están? Y eso, entre comillas, tiene una explicación científica que por lo visto a partir de los 7, 8 años, ese mundo espiritual de ser humano, digamos, ancestral, desaparece. Pero hay gente que después de esa edad lo sigue manifestando. Lo recupera Lo de sigue alguna teniendo. manera, ¿no? Por eso decías tú, dice, pero si el tronco somos todos iguales al principio. En principio sí. ¿Qué pasa después de esa edad? ¿Por qué hay gente que sí y otro que no? Ahí está, creo yo. Esa es una de las explicaciones, vamos. En otro ángulo 13 hablaremos del Australopithecus y de todos estos personajes, pero que hoy no tenemos más tiempo, tenemos que seguir adelante. Compañeros, muchas gracias por haber participado en este ratito de charla, ¿vale? Muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Igualmente. Un placer, como siempre, Juanca. Como dicen los viejitos, se me cuidan. Hasta más ver. Hasta más ver. Alexandra la vemos a continuación. Hasta ahora, Alexandra. Hasta ahora. Hasta luego. Hasta luego. Tu forma de ver las cosas. Tu ángulo de visión. Periodismo de investigación. Ángulo 13. Ángulo 13. Un recorrido por la divulgación de fronteras. Con Juanca Romero. Nosotros vamos a continuar en Ángulo 13 y vamos a continuar con esta especie de secuestro que hemos hecho porque hemos sacado a nuestra buena amiga Alexandra de la tertulia y la hemos traído hasta aquí porque yo quería desde hace ya tiempo además hablar de su libro. Alexandra, buenas noches de nuevo. Buenas noches de nuevo, Juanca. Bueno, ahora sin la compañía de estos golfos que tenemos por amigos, si me lo permiten, vamos a dedicar un ratito, vamos a hablar un rato sobre tu libro, lo tengo aquí en la mano. Además, es un libro, debo decirte, que cuando lo cojo, y no es una especie de peloteo posmoderno, ¿no? Cuando lo cojo me da buenas vibraciones, porque en él hablas de un montón de lugares que, no muchos, no tantos como tú, pero de un montón de lugares que ya tengo la oportunidad de conocer, pero que con tu libro he conseguido conocerlo de verdad. Porque 50 lugares mágicos de La Rioja es un libro para redescubrir La Rioja, para encontrarse de nuevo con ella, incluso para los que son riojanos. Sí, un poco además esa era la idea, porque, claro, yo todos estos sitios, bueno, y más de los 50, ya los conocía, pues eso, del turismo normal que haces. Claro, pero como a mí me gustan estos temas, pues yo estuve indagando más en el tema, claro, y al final, incluso ahora, cuando vuelvo a los sitios, porque, bueno, ya sabes que estoy haciendo los vídeos en YouTube también, sí. Voy y los ves de otra forma, redescubres el lugar. Vamos a poner, de hecho, justo ahora, justo debajo de nuestras imágenes, vamos colocando ya la dirección que nos lleven a esos vídeos tuyos para que también podamos acceder al multimedia de tu libro. Yo siempre pregunto lo mismo, pero es verdad. También como escritor uno a veces se pone fácilmente en el lugar de quien escribe, lógicamente. ¿Hubo que hacer una criba? Hablamos de 50 lugares que pueden parecer muchos, pero
creí entenderte antes que quedaron otros fuera. Sí, algunos sí quedó fuera. Al final lo que hice para seleccionar esos 50 lugares tenía que cumplir varios criterios. Uno, que no pudiese faltar, sí o sí, o sea, porque tenía un potencial que no podía faltar. Y otros igual más flojillos, que por lo menos tuviese pues una o dos cosas. ¿Sabes? Porque hay algunos pues, que tienen una sola cosa y se quedaba muy flojillo. Entonces, bueno, pues lo he dejado fuera, ya investigaré más sobre el tema y ya veremos si puede haber una segunda parte. Sin embargo, has hecho un recorrido, yo diría brutal, pues por prácticamente toda la geografía de La Rioja. Además, muy bien delimitados, muy bien clasificados en el libro por localidades, por zonas. Cuéntame, ¿qué tiene de importante el paralelo 42? Pues, a ver, tampoco soy muy experta del tema, todo el mundo le llama mucho la atención, Sí. pero sí, es que además muchas de las entrevistas es, no, primero háblame del paralelo 42 y luego ya de lo que tú quieras. Parece que estamos todos cortados por el mismo patrón. Sí. Entonces, bueno, el paralelo 42 al final parece que aglutina lugares sagrados y que tienen pues igual mucha fuerza telúrica, no sé, tienen algo especial, ¿no? Y da la casualidad de que por La Rioja, o sea, la recorre entera, por el norte sobre todo. Entonces, claro, eso a mí me da mucho juego también. Sí, de hecho, te estoy preguntando sobre él, o sea que es verdad, ¿no? Leyendas, tradiciones paganas, milagros, misterios de todo tipo. ¿Tú como autora, como investigadora en este caso, tienes preferencia por unos temas sobre otros? ¿O eres de las mujeres plurales, las que dicen todo me gusta? Hombre, todo me gusta. Pero sí es verdad que, hombre, si hay algún caso paranormal o algo así más extraño, pues me gusta más. Entonces, Claro. pues los sitios los tengo más marcados. Pero bueno, además haciendo este libro le he cogido también el gustillo a las leyendas, a las tradiciones así un poco peculiares. La verdad que en general todo me gusta. Ese momento, Alessandra, cuando nos sentamos con los viejos, con las viejas, siempre lo diré con cariño, ¿no? Viejo, vieja con cariño, la gente del terruño, de la tierra, y te empieza a contar con naturalidad aquellas cosas que ya le contaban sus padres, sus abuelos. Ese momento yo creo que es impagable, ¿no? Sí, y de hecho es un poco la función que tiene también este libro, ¿no? El ir rescatando, pero claro, ibas a los pueblos y la gente más mayor te contaba cosas y claro, te lo contaba con una naturalidad que dices, pero que es que esto no lo sabe casi nadie y o sea, no se puede morir, no puede desaparecer. Claro. Me pasó, por ejemplo, con la Santa Compaña de la zona de Cameros. Claro, el hombre lo contaba pues como algo que había pasado en la juventud, pero claro, y te lo cuenta y dices, pero ¿sabes lo que me estás contando? Claro, porque muchos, quienes nos puedan estar escuchando, viendo ahora, relacionan la Santa Compaña especialmente con tierras gallegas, pero hay que decirlo, Santas Compañías están repartidas con otros nombres quizás, pero están repartidas por toda la geografía española. La Rioja también tiene su Santa Compañía. Sí. Ya te digo, hombre, él tampoco me lo denominó así como tal. Claro, yo eso se lo he puesto, yo lo he denominado así. Pero claro, es que es el mismo patrón. ¿De qué hablaba? ¿De ver los muertos? ¿De ver a gente demacrada? O sea, ¿los ingredientes son parecidos entonces? Galicia con La Rioja. Ajá. Curioso. Sí, es pues eso, un desfile de figuras, ¿no? Que iban con su farolillo y tal. Y bueno, pues eso, más o menos lo que siempre se cuenta. Mientras estamos hablando, además, estamos viendo al mismo tiempo algunas imágenes de parajes, yo creo que llamativos, interesantes, lugares de La Rioja que son dignos de visitar. Además, los ávidos buscadores de misterio seguro que tienen o tenemos ese plus, ¿no? Vamos a los sitios, ¿a qué? A buscar misterio. ¿Y a disfrutar del paisaje? Sí, pero a buscar misterio, ¿no? Sí. Y en esos recorridos, yo no voy a destripar el libro, ni mucho menos, no me gusta destripar libros. De hecho, soy de las personas que ni lo subrayan, les pongo post-it por todos lados, pero no lo subrayo. Pero sí quiero que paseemos, aunque sea brevemente, por algunos sitios. Y a mí me llamó muchísimo la atención la Catedral de Santo Domingo de la Calzada. Es una catedral especial, yo diría que telúrica, energética, pero es que además tiene asociado a ellas algunas historias interesantes, ¿no? Sí, bueno, la más típica es la de la gallina. Sí, El gallo y la gallina que han parado por asados. Sí. Que llama mucho la bueno, atención que dentro de un templo hayan animales vivos.
Claro, claro, porque ya aparte de la leyenda, o sea, claro, lo que tiene característico la Catedral de Santo Domingo es que tienen el gallo y la gallina vivos allí sí. dentro. Sí, sí. Sí. Que debo admitir, ignorante de mí, que yo, aquel año en el que fui por primera vez, desconocía, había oído algo, pero desconocía en profundidad la leyenda, y le dio por pegar, el gallo pegó a cantar, y yo metí un susto y pegué un salto, y la gente se reía de mí en vez de mirar al gallo, ¿no? Y tengo eso en mi memoria, no sé si para bien o para mal, ¿no? Pero es un reclamo también, de alguna manera, las leyendas y los misterios para acudir a los lugares. ¿El misterio es cultura, Alexandra? Yo creo que sí, sí. De hecho, en otras entrevistas que me han hecho, claro, yo digo que es otra forma de ver el turismo, ¿no? Y la cultura de nuestra tierra, porque al final La Rioja, claro, lo que más asociado tiene es el vino. Entonces se centra mucho en, pues eso, en las bodegas, en la cultura del vino, que está muy bien. Pero claro, dejamos de lado la cultura. Y esto yo creo que es una forma también de incitar a ver los lugares y a ver nuestra cultura. Uh-huh. Vámonos a San Asensio, porque hay ahí un personaje, a ver si lo digo bien, Arsediano es el nombre. ¿Quién era este buen Arsediano? Se habla de un sarcófago. Sí, el sarcófago de Arsediano se conserva en el monasterio de San Asensio, en el monasterio de la Virgen Estrella. Sí. Y bueno, pues ahí tiene sus historias, pero bueno, fue una persona importante en la construcción de ese monasterio y ya está, ahí voy a contar. Sí. Yo quiero que vayamos trazando puntos, pero no me cuenten las historias completas para que podamos acceder al libro, porque estoy convencido, no sé si tú lo hiciste con esa intención, este puede ser un buen compañero de viaje. El nombre ya nos da una pista, 50 lugares mágicos, por tanto nos estás invitando de alguna manera a visitarlos. ¿Es una guía de viaje para los buscadores de este tipo de historias? Yo creo que sí. De hecho, con esa intención lo hice, porque yo repetía una y otra vez, digo, y más cuando tuve el libro en la mano, digo, es que este es el libro que me hubiese gustado tener cuando yo visité estos lugares. Y además, claro, yo me volví loca en muchos sitios para encontrarlos. Lo bueno que tiene este libro es que tienes coordenadas GPS de, si no es todos, prácticamente todos los lugares. Entonces ya no hay pérdida, o sea, llegas al sitio. Aunque sean 4 piedras mal puestas, pero sabes qué es eso. Hay que decirlo, no sé si en cámara dará bien, pero ahí más o menos. A ver, sí, ¿ves? Pone la localización con sus coordenadas. He abierto una al azar, pero esto que podría parecer una tontería es súper interesante y súper práctico. Nos ayudas a ir al sitio directo y, como bien dices, no perdernos como Alexandra en los comienzos, ¿no? Sí, porque es que, además, claro, también matizo en el capítulo si se puede hacer en coche, si se puede hacer andando, o dejamos el coche aquí, tenemos que andar X kilómetros, o no, kilómetros no, metros, normalmente, intentaba quedarme cerquita. Vale. Pero a mí eso me hubiese ayudado mucho y me hubiese ahorrado tiempo, bueno, ni te cuento. Fíjate que después de haber leído el libro, no he tenido la ocasión de regresar a La Rioja, pero ya tengo en mente que el día que regrese seré un privilegiado porque iré con el libro, pero además intentaré secuestrarte para que con el libro y la autora vayamos a alguno de esos sitios, ¿no? Sería genial, ¿no? Un sitio que a mí me cautivó, Alexandra, y esto lo digo en serio, es un sitio que, mira, me vuelvo a erizar la piel, que cuando lo pisé por primera vez dije, aquí hay algo, es un lugar de poder, dónde está situado, cómo está configurado, la construcción, la oscuridad del propio templo. Hablo de Valvanera. Es un lugar donde el misterio se hace presente, protagonista, pero también, que no lo sabía, hay historias de exorcismos en ese lugar. Sí, ese es uno de los sitios donde sí se han practicado exorcismos, pero es que además en ese templo yo creo que todo se concentra al final también en la Virgen, pues muy milagrera, tiene pues eso, su leyenda y cómo apareció y demás, pero hubo un tiempo en el que la gente iba hasta allí para realizar exorcismos de personas y de ganado, también para protección. La fuente que tiene allí también, pues bueno, tiene sus cosas milagrosas o curativas. Sí. Es Igual que en este templo, sí. igual que en este templo,
otra zona de La Rioja, en ambas aguas también tenemos la ermita del Santo Cristo, que tiene cosas similares con Valvanera. Y de Valvanera yo me salto, fíjate los saltos que voy dando, me voy a un lugar que me enamoró, del que tengo más fotografías. Yo creo que lo más fotografiado que tengo de La Rioja, aparte de Logroño, que me parece una ciudad para vivir, lo digo desde fuera, yo no sé quién vive dentro, pero desde fuera es una ciudad para vivir. Sí, de dentro también. También, ¿verdad? Es preciosa, es encantadora, pero hay un sitio que tengo muy fotografiado, que he podido visitar también, que es San Millán de la Cogolla, ¿no? Con esos dos puntos energéticos, religiosos tan importantes. Estamos hablando de dos monasterios casi pegados, ¿no? Sí, el primero fue el monasterio de Suso. Está el monasterio de Suso y de Ayuso. Allí fue donde vivió San Millán y, bueno, una vez ya que falleció, quisieron trasladar su cuerpo a Nájera porque el rey quería enterrarlo allí. Y, bueno, como muchas otras leyendas, pues los bueyes que tiraban de la carreta no quisieron seguir avanzando, entonces dijeron, bueno, pues aquí se ha parado la carreta, pues aquí tendremos que montar otro chiringuito, y montaron el monasterio de Ayuso. Y la verdad que para mí también es uno de los sitios más favoritos que tengo, y bueno, pero en concreto Suso. No sé si porque es más antiguo, sí, pero Suso concentra mucha historia. También hay fenomenología paranormal. ¿Ah, sí? ¿En Suso? Entonces, igual por eso es uno de mis favoritos. Y la verdad que he tenido también mucha suerte allí porque desde la primera vez que fui me hice amiga del guardia de seguridad y la verdad que se ha dado mucho juego. Eso te iba a decir, hay que decirlo. Nosotros tenemos siempre nuestras mañas para conseguir acceder a los sitios, pero ya amigo guardia de seguridad es como jugar a la Champions League. O sea, eso claro. Es una ventaja, ¿no? Es verdad. Sí, de hecho nos dejaron... Sí. No, que de hecho eso nos dejaron hacer investigaciones, hemos dejado cámaras grabando allí de noche y tal. Qué bueno, qué bueno. Hay que decirlo, para quien no haya estado nunca allí, cuando hablamos de dos monasterios, podemos estar imaginándonos dos monasterios enormes, gigantescos. Hay que decir que ese monasterio primigenio, que está en la ladera, en la montaña, no es muy grande, es pequeñito, y que dentro se conservan perfectamente algunas cavidades donde se metía, no sé si a descansar, recuerdo, bueno, se metían en esos huecos en la pared, ¿no? Luego, como bien decías, el destino quiso que aquellos animales no avanzaran y que alguien interpretase, aquí es donde quiere quedarse el buen hombre, aquí lo vamos a dejar. Y se crea un enorme monasterio que se conserva muy bien en la actualidad y que es digno de visitar. Cuando el misterio se hace presente dentro de muros religiosos, no sé si por morbo, Alexandra, pero a mí eso me da un plus para quererlo investigar más, ¿no? Claro, sí, sí. Ya te digo, y yo en un principio, claro, la primera vez que fui, pues fui como una turista más. Pero dio la casualidad, igual por eso tengo más cariño a Suso, que cuando subimos a Suso estábamos, mi amiga y yo que íbamos a visitarlo, las dos éramos las únicas de toda la visita. Entonces, claro, ahí empezamos a hablar con el guardia, nos empezó a contar, y ella me puso tras la pista de todo lo que se podía esconder ahí, y la verdad que hemos encontrado cosas muy chulas. Cuando hablas tanto en uno como en otro. Cuando hablas de fenómenos paranormales, sin destripar mucho, ¿estamos hablando de apariciones, de ruidos, de qué tipo de fenómenos? Sí, de apariciones, de fantasmas. Tanto, además en los dos, ahora que lo estoy pensando, porque en Yuso también hay. El supuesto fantasma del Cardenal Cisneros. Ah, que se tiene identificado, claro. El Cardenal Cisneros, personaje que daría para programas enteros, se aparece en el monasterio. Sí, sí. Eso cuentan. Bueno, da para una novela, da para una novela. Vámonos hacia Logroño, vámonos a la capital, a esa ciudad tan bonita de la que hablábamos, porque a veces, sobre todo con la visión de los urbanitas, pensamos que en las ciudades, metrópolis a veces, Logroño no la podemos llamar metrópolis, es una ciudad muy bien equilibrada, pensamos que en la ciudad que pisamos no ocurren nada, no ocurren cosas, nunca, no hubo historia, ¿verdad? Edificios modernos, sí es verdad que Logroño tiene su parte antigua, pero normalmente no lo relacionamos con el misterio. Sin embargo, Logroño, lo que me viene a mí a la mente de primeras es la Inquisición.
¿Esa relación con Logroño fue tan potente como yo recuerdo? Sí, sí, de hecho, a ver, hay más cosas en Logroño, pero yo en el libro he querido centrarme en el tema de la brujería, porque ha sido tanto lo que nos ha dejado en la ciudad que merecía el capítulo entero para este tema. Porque vas por las calles y bueno, eso por lo menos lo han hecho bien, ahora tienes plaquitas que te van explicando, pues aquí sucedió tal, o se recuerda también mucho a las víctimas de esas masacres, de esa quema de brujas de Zugarramurdi, que es lo que más se conoce. Sí. Y Los autos bueno, de fe, en la plaza de Logroño, ¿no? claro, si luego igual en calles que ni te lo esperas, pues igual te encuentras un mural que te cuenta una historia de brujería que ha pasado por allí. En el parque también han hecho una zona conmemorativa para estas brujas. La verdad que te vas encontrando, si te fijas, o sea, si te fijas pasas como cualquier otro día que no, pero Claro. si te vas fijando tienes retazos de la historia. A mí lo que me llaman siempre son la atención son los personajes que a priori parecen extraños, estrambóticos, ¿no? Y ahí hay un tal Juan Lobo, que era un alquimista, que, perdón por la expresión, el tipo tenía la facultad de quitarse la cabeza. Sí, 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 de hecho, eso cuentan. O sea, al final ese tío era un ilusionista. Lo que pasa, claro, que la gente de la época se quedaba pillada diciendo, pero este hombre, dicen que luego cuando murió se le encontró un par de cabezas igual que la suya, entonces era así como hacía los trucos de magia y demás, pero sí, sí, pasó la historia como... Sí, sí, o sea, claro, la virtud de un libro es que te hace imaginar las cosas y los que somos un poquito imaginativos, es que yo me imaginaba al tipo cómo podía cautivar a la gente haciéndoles creer que se quitaba la cabeza, ¿no? Es tremendo, ¿no? Déjame que confiese una cosa, voy a confesar una cosa, que pensaba que la primera vez que me había ocurrido había sido cosa de la sugestión, pero que la volví a vivir por 2 veces en el pasado mes de octubre, que fue la última ocasión en la que estuve en Logroño, además participando en esos interesantes encuentros del misterio que organizas cada año. Cuando entro a la catedral, me ocurre lo siguiente, no soy capaz de entrar y dar la vuelta a la totalidad del pasillo, es un templo que por algún motivo yo rechazo o me rechaza a mí, llámame tonto, ¿no? Pero siempre he tenido que recular. Y la última vez fue con el buen amigo Óscar Fábregas, y él entró y se metió por ahí para adentro como un valiente que es, pero yo digo, voy con Óscar, voy a estar tranquilo, pero me volvió a ocurrir, ya me ha ocurrido 3, 4 veces, no sé si la oscuridad, no sé si la sugestión, no sé, que se repite, pero es un templo que a mí, esto lo digo como nota al margen, ¿no? Me llama mucho la atención. No sé si a ti te pasará algo así o si conoces que haya personas a las que no puedan visitar el templo por un motivo parecido, ¿no? No, la verdad que no me ha llegado nada por el estilo. Sí es verdad que, a ver, yo cuando he entrado sí he dado la vuelta entera sin problema y tal, pero a veces he sentido como un poco de rechazo, ¿no? De hecho, he entrado veces contadas dentro de la catedral. O sea, he entrado más por el tema del libro, pero antes del libro igual había entrado 1 o 2 veces y para de contar. O sea, no sé, no sé. Sí, igual, yo qué sé, hay algo ahí. Habrá que analizarlo, pero te digo que las ¿Sí? sensaciones no son nada buenas. Que me perdonen los religiosos o la gente que acuda constantemente a este templo, no es una cuestión que tenga que ver con el edificio, al contrario, me parece hermosísimo, que podría conservarse bastante mejor, sobre todo al exterior, ya lo digo, pero caray, ese rechazo lo tengo cada vez que entro. Oye, y si miramos al cielo, vemos platillos voladores, vemos ovnis sobre Agoncillo, por ejemplo, fenómeno ovni en La Rioja. Sí, sí, lo hay. Si no me equivoco, no, creo que no he metido nada en este libro, pero verlo, haylo. De hecho, tenemos hasta en la propia ciudad. Fenómeno ovni dentro de la ciudad. Sí, es un caso curioso de un jesuita, hace, ya no me acuerdo qué año fue, que una luminaria se le metió por la ventana del seminario. De hecho, tenía grabaciones, había grabado al objeto y demás. Y bueno, además lo estuve investigando un poco con David Cuevas. Sí, buen amigo. Lo que pasa sí, pero lo dejamos ahí un poco de lado porque ya no podíamos ponernos en contacto con este señor porque se había ido a Argentina o algún país extranjero y no había forma de ponernos en contacto con él, pero un caso muy curioso. En Calahorra tenemos el río. Es que
hay tanto, tenemos el río del Diablo en Calahorra, que me pareció una historia tan bonita, tan interesante, ¿no? Un pacto con el diablo, un pacto que no llega a concluirse de alguna manera y que hoy en día todavía habitantes del lugar son capaces de encontrar restos de lo que se identificaba como parte de ese pacto. No quiero destriparlo, pero que además se mezcla la historia, restos arqueológicos, digamos de alguna manera, en ese lugar, ¿no? Calahorra, qué sitio tan bonito también. Sí, Calahorra, además, yo creo que es uno de los sitios que más misterios concentra. Igual porque es por el tamaño, que es casi, pues eso yo diría que es de los pueblos más grandes que tenemos. Pues eso, tenemos el Pacto del Diablo, tenemos... Además, sí me he fijado que en este pueblo muchas de las leyendas tienen que ver con el diablo. Con el diablo. Creo que no he metido... Sí, sí. Y luego su catedral también tiene, pues eso, leyendas con el Cristo de la pelota, su fachada, mucho, mucho. Mira, Alexandra, ¿y tú cuando te pones a preparar un libro como este, que lleva un trabajo detrás, la familia no te mira como la rara del club? Es decir, esta niña no sale a disfrutar, está todo el día detrás de un ordenador, está todo el día de excursión por ahí. ¿Eres la rara de la familia, como nos suele ocurrir a muchos? Sí, seguro que sí. Bueno, mi madre y mi padre ya están acostumbrados, ¿no? De hecho, ya lo han asimilado y les parece raro incluso si no lo hago. Pero... Claro. Debo decirlo, tuve la oportunidad de conocerlos en el último viaje y me parecieron una pareja encantadora y además me di cuenta de que estaban entregados a la causa, o sea que sin duda, sí, ¿no? Sí. Sí, al principio tuvo que ser chocante, pero luego ya la han asimilado. Claro, como nos suele ocurrir, ¿no? Casi siempre. Debo de admitir, y casi acabando, no te quiero quitar mucho tiempo en esta hora ya de la noche, debo admitir que hace, no sé si 2 o 3 años, 2 años creo, casi 3, me desconsolaste con unas fotografías que publicaste a raíz de aquel encuentro del misterio, esa edición, porque se fueron de excursión a buscar las huellas de los dinosaurios, ¿no? Se fueron, creo que es Enciso, ¿no? ¿Estuvieron por ahí? ¿Fue esa fotografía? O yo estoy mezclando historias, no lo sé. Pero hay huellas, sí. Pero hay huellas de dinosaurios en La Rioja, ¿no? Sí, sí, y en muchos sitios. A ver, el más famoso y de los que más concentras es en Enciso, pero encontramos huellas pues, en toda la zona de la sierra, yo creo que prácticamente en toda. Unos mejores conservados, otros peores, pero sí, sí. Esa es una asignatura que tengo yo pendiente, la de ver esas huellas de dinosaurios. Sabes que aquí en Canarias esa oportunidad no la tenemos. Siempre Claro. encontrarse con eso es tremendo, ¿no? Y de hecho, en el penúltimo vídeo, creo que fue en el que subimos, hay un sitio muy peculiar porque tenemos, creo que no sale en el libro, pero lo tenía que meter. Es una ermita, la ermita de la Virgen del Prado, que tiene al lado el yacimiento con las huellas de dinosaurios. O sea, está ahí todo mezclado, todo junto. Qué bueno. Es un sitio muy chulo. Qué bueno, qué bueno. Mira, y esta es la pregunta que siempre nos fastidia a todos los autores, porque claro, te hacen una entrevista para promocionar tu libro, que lo estamos viendo en pantalla y lo estoy viendo sobre tu chimenea, y siempre acabamos o casi acabamos diciendo, bueno, ¿y ahora qué? ¿Estás trabajando en otro libro? Que mira qué fastidia que te pregunten eso. Caray, acabo de terminar uno, ¿no? No, pero tengo que decir que sí. Bueno, de hecho lo tengo ya terminado. ¿Ah, sí? Estoy viendo a ver, sí. Entonces estoy ya pensando en otro, en un segundo ya. Pero vaya. Bien. Sí. O sea, está ahí que no sé cuándo saldrá, pero ya está. Hecho. Bueno, estamos hablando de un libro lleno de imágenes, lleno de coordenadas, nunca mejor dicho en este caso, una edición muy bonita, muy cuidada, un libro de Sidonia, Ediciones Sidonia, que recomendamos a nuestros amigos anguleros, anguleras, que accedan a él. Vayamos, tengamos pensado ir a La Rioja dentro de poco o no, más adelante, da igual, como lectura merece la pena descubrir estos mundos, ¿no? Yo conocí a una señora hace años que me decía, mira Juanca, este fin de semana estuve de viaje en Hawái. Al fin de semana siguiente me decía, Juanca, estuve de viaje en la República Checa. Y yo empezaba a desconfiar de esta mujer, ¿no? Y al final descubrí que se veía todos los documentales de la 2. Ella había viajado. Con un libro como este, Alexandra, también se puede viajar, sin duda alguna. Sí. Te agradezco un montón que nos hayas acompañado esta noche, de verdad. Nada, gracias a ti, como siempre.
Y a seguir Por darme esta disfrutando. oportunidad y a promocionar el libro. Que por cierto, hay que decirlo, este año con lo del COVID se ha fastidiado todo, ¿no? Todo, en toda la geografía, lo que tiene que ver con encuentros del misterio, pero no es algo que hayas descartado. Volverá, ¿no? Sí, sí, volveré este año. De hecho, hubiese sido pues eso, para estas fechas. ¿Sí? Y nada, no, la he tenido que cancelar, pero volveremos con más fuerza. Bueno, ahí nos encontraremos. Gracias, Alexandra. Un placer, como siempre. Gracias a ti, un placer. Nosotros lo que logramos ver concretamente fueron, una serie de luces de carácter. El hombre ante lo desconocido pues siempre tiene un cierto temor. Yo soy una de esas personas para quienes todo lo relacionado con la muerte... Habíamos visto algunas luces de estas, como se apagaron los faros, se apagó el motor y el cassette dejó de funcionar. También los amigos de Ángulo 13, a partir de este momento ya pueden descargar el programa desde la página web. Ángulo 13. Es cierto y parece más que evidente que del pasado no se puede vivir. También es cierto que muchos, los que ya vamos contando años, los que llevamos algunas décadas en el mundo de la divulgación, a veces pecamos de ombliguistas, pecamos de la famosa frase, lo nuevo no sirve, lo que servía era lo de antes. Y sin lugar a dudas es una frase errónea, es una frase equivocada, es más, la contundencia con la que a veces se proclaman frases como estas es incluso ofensiva o puede serlo. La realidad es otra. Cualquier tiempo pasado no fue mejor, hay que decirlo. Antes también se hacían muchas cosas mal. No se puede criminalizar a quien, vamos a decir, envuelto en esa bolsa del entusiasmo, hace algo mejor o peor. El entusiasmo siempre tiene que ir por delante. Claro que sí, hoy en día se hace divulgación de lo insólito del misterio muy digna. Hoy en día también se hace muy buena información, muy buen periodismo del misterio. Al contrario, hay que decirlo, antes, hace décadas, no todo era bueno. A veces hablamos diciendo, bueno, es que los grandes maestros ha habido siempre, en todas las etapas, en todos los tiempos. Antes los hubo y ahora también los hay. Insisto, yo creo que el pilar de la comunicación pasa por el entusiasmo. Tenemos poca memoria, pero si reculamos algunas décadas atrás, más o menos, descubriremos a algunos divulgadores que eran malos como un dolor de muelas, que estaban envueltos por la bolsa del ego, que estaban rodeados por un aura que ellos mismos habían creado, pero que era, vamos a decir, infranqueable. No se podía traspasar. Estaba el oyente y al otro lado, en su altar, en su podium, estaba el comunicador. Ese es el mal comunicador. De esos hubo y hay. Hoy en día podemos decir que las redes sociales, el mundo multimedia ha abierto el abanico. Por supuesto, donde antes solo había 5 o 6 contenidos, ahora podemos encontrar 100, 200 contenidos. Por supuesto que también se hace obligatorio cribar. Ahora más que nunca, el oyente, el televidente, incluso el lector, si extendemos a las revistas y publicaciones, tiene que tener la capacidad de cribar mucho más que antes. Antes nos hablaban de extrañas luces que surcaban las ciudades o los pueblos y nuestro sueño se extendía por aquello que escuchábamos o veíamos. Y lo creíamos, porque lo contaba el locutor, lo contaba aquel personaje o periodista que se ponía frente a la cámara de televisión. Hoy tenemos un carácter mucho más crítico y lo que es mejor todavía, tenemos las herramientas para hacer crítica de lo que vemos y escuchamos. Claro que sí, todo lo que hoy vemos y escuchamos no es bueno. Me atrevo a decir es que hay muchísima divulgación mala, mal encausada, mal hecha, incluso ofensivo decir que es periodismo. Lo he dicho un montón de veces, visitar una casa vieja y sacar 4 fotografías no te convierte ni en investigador ni en periodista. Sentarte delante de una cámara web, y decir que hay misterio porque tú lo dices, porque has puesto una supuesta psicofonía o has recogido una mala sombra en alguna casa abandonada,
no te convierte en divulgador, no te convierte en investigador. Periodista no es aquel que pone en el faldón que lo es. Estas cosas llevan otro cauce. Pero no tomemos por tonto a la audiencia. No creamos que quienes están viendo este tipo de programas son idiotas. Al contrario, las nuevas generaciones vienen con un sentido de la crítica bastante acentuado. Claro que hay quien hay que come basura, claro que lo hay, pero siempre lo hubo. No hay que criminalizar a los tiempos. Siempre hubo quien comió basura. Hay que tener en cuenta la inteligencia de la gente. Y a veces los comunicadores, y ahora voy a generalizar, lo olvidamos. Creemos que quien está al otro lado es tonto, que mastica todo lo que le das, que se lo cree, que le cuentas un cuento, muchos incluso una trola, y se la creen. Y no es verdad. Es nuestro deber, nuestra obligación hacer divulgación seria, pero también hacer divulgación entretenida. Divulgación de ida y vuelta, interactiva. Estamos en tiempos para favorecer eso y yo apuesto por ese cauce, apuesto por los nuevos talentos, por la gente que tiene ganas de contar cosas, apuesto por quien se entusiasma con lo que hace. Voy a dejar aquí estos, vamos a decir, parlamentos míos del final del programa. La próxima semana volvemos a encontrarnos. Yo espero que esta entrega de Ángulo 13, la entrega de este cuarto programa de la 10ª temporada, te haya resultado interesante. No te quiero adelantar nada, pero el próximo Ángulo 13 viene cargados de contenidos, algunos de ellos bastante inquietantes. Hasta entonces, recibe un saludo de quien te acompañó, Juanca Romero, y te deseo una muy buena semana. Un fuerte abrazo.